Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema explosivo. Ya saben que a mí me encanta el chismecito, la farándula y sobre todo, destapar esos secretos que nos mantienen pegados a la pantalla. Y hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un escándalo épico. Un escándalo que involucra a dos nombres que seguro conocen muy bien, a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, señores y señoras, vamos a desentrañar las mentiras, los rumores y las especulaciones que han rodeado a esta pareja de la televisión turca. Porque, como dice el título, escándalo épico, ¿qué mentiras rodean a Atay y Serini? La verdad revelada. Y sí, prometo que vamos a llegar a la verdad, a desenmascarar todo lo que se ha dicho y a descubrir qué hay de cierto en medio de tanto chisme. Pero antes de empezar, como siempre, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y por supuesto, no olviden dejar su like. Me ayuda muchísimo saber que les gustan mis vídeos y a seguir trayéndoles el mejor chisme del mundo del espectáculo. Así que, sin más preámbulos, comencemos. A Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. ¿Quién no los conoce? Él, con su mirada penetrante y su talento innegable, ha conquistado corazones en todo el mundo con series como Medcezir y, por supuesto, El secreto de Feria. Ella, con su belleza deslumbrante y su versatilidad actoral, ha brillado en producciones como Fi y Medcezir, donde, por cierto, coincidieron con Atay. Esa serie, Medcezir, fue el punto de partida de una relación que generó un revuelo mediático descomunal. La química en pantalla era innegable, la conexión se sentía, y el público enloqueció. Querían desesperadamente que su amor ficticio traspasara la pantalla. Y bueno, al principio parecía que así sería. La historia de amor de Atay y Serini, al menos la que nos contaron, comenzó como un cuento de hadas. Rumores de citas, fotos juntos, declaraciones, todo apuntaba a que Cupido había lanzado sus flechas directamente en sus corazones. Pero como en toda historia de amor, especialmente las de la farándula, las cosas no siempre son lo que parecen. Y aquí es donde empiezan las mentiras, las medias verdades y las exageraciones. Una de las primeras mentiras, y quizás la más común, fue la idealización de su relación. Los medios hambrientos de contenido pintaron un cuadro perfecto, dos jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. Vendieron una imagen de pareja perfecta sin fisuras. Pero, ¿realmente existía esa perfección? ¿O era simplemente una estrategia para generar más interés y mantenerlos en el ojo público? La verdad, amigos, es que ninguna relación es perfecta. Y en el mundo del espectáculo, donde la presión es constante y la vida privada se convierte en un espectáculo, es aún más difícil mantener esa fachada de perfección. Recordemos que en la industria del entretenimiento, la imagen lo es todo. Las agencias de representación y los equipos de relaciones públicas trabajan incansablemente para construir y mantener la imagen de sus clientes. En el caso de Atay y Serini, la narrativa se enfocó en la belleza, el éxito y el romance. Se destacaba su compatibilidad, su proyección de futuro y su supuesta solidez como pareja. Se les presentaba como el prototipo de pareja ideal, la aspiración de muchos jóvenes. Pero, ¿qué se escondía detrás de esa fachada? ¿Cómo afectaba la presión constante de los medios y las expectativas del público a su relación? ¿Qué tan auténtico era su amor? La idealización, al final, crea una expectativa irreal. Cuando la realidad no coincide con la imagen proyectada, la decepción puede ser aún mayor. Luego empezaron a surgir rumores de infidelidades. Se decía que Atay, con su fama de galán, no era precisamente fiel. Se le relacionó con otras actrices, modelos, incluso con amigas cercanas de Serini. Estos rumores, por supuesto, nunca fueron confirmados, pero alimentaron la desconfianza y el morbo. Por otro lado, también se especuló sobre la supuesta frialdad de Serini, su dificultad para comprometerse y su tendencia a mantener las distancias. Se decía que no estaba realmente enamorada y que su prioridad era su carrera. En el mundo de la farándula, los rumores de infidelidad son moneda corriente. La fama, el éxito y la exposición pública pueden generar tensiones y desafíos en cualquier relación. En el caso de Atay, su atractivo físico y su creciente popularidad lo convertían en un blanco fácil para los chismes y las especulaciones.
Los medios, ávidos de titulares, se nutrían de cualquier indicio de crisis o conflicto. Por otro lado, Sereny, conocida por su profesionalismo y su dedicación a su carrera, fue retratada como una persona que priorizaba su trabajo sobre las relaciones sentimentales. Se especulaba que su supuesta frialdad era, en realidad, una estrategia para proteger su privacidad y mantener el control sobre su imagen. Sin embargo, estas interpretaciones, en muchos casos, eran superficiales y carentes de fundamento. Es importante recordar que cada persona es única y que cada relación tiene sus propias dinámicas. Generalizar y juzgar a partir de rumores y especulaciones es injusto y simplista. La verdad probablemente se encontraba en un punto intermedio, en las complejidades y matices de una relación que se enfrentaba a las presiones de la fama y la mirada constante del público. Otro de los grandes temas de controversia fue la gestión de su relación por parte de sus agencias de representación. Se rumoreaba que estas agencias, en lugar de proteger su relación, la utilizaban para su propio beneficio. ¿Cómo? Vendiendo exclusivas a los medios, creando campañas publicitarias conjuntas y controlando cada paso que daban. ¿Era su amor auténtico o simplemente un producto más de la industria del entretenimiento? La verdad, amigos, es que es muy difícil saberlo con certeza. La industria del entretenimiento, como cualquier otra, tiene sus propias reglas y dinámicas. Las agencias de representación, en muchos casos, actúan como intermediarias entre los artistas y el público. Su objetivo principal es maximizar el éxito de sus clientes, y para ello, recurren a diversas estrategias, algunas más éticas que otras. En el caso de Atai y Sereny, se especulaba que sus agencias veían su relación como una oportunidad de oro. Su romance, ya de por sí atractivo para el público, se convirtió en un activo valioso. Se les ofrecieron contratos publicitarios conjuntos, se negociaron exclusivas para revistas y programas de televisión, y se controló cuidadosamente la imagen que se proyectaba. ¿Qué tan auténtica era su relación? ¿Qué tanto influían las agencias en sus decisiones? La respuesta, una vez más, es compleja. Es probable que en mayor o menor medida, su relación fuera afectada por las presiones de la industria. Sin embargo, es importante recordar que los artistas, al final, son personas con sus propios sentimientos y deseos. No se puede reducir su relación a un simple producto de marketing. También hubo un tema muy recurrente y que aún hoy en día genera debates, la diferencia de edad. A pesar de que no es una diferencia abismal, algunas personas siempre han tenido la opinión de que Atai es demasiado mayor para Sereny, y al contrario, que ella es demasiado joven para él. Estas opiniones, por supuesto, son subjetivas y no tienen fundamento real, pero sirvieron para avivar aún más el debate y la polémica. La edad en el contexto de las relaciones sentimentales es un tema sensible y a menudo polémico. En el caso de Atai y Sereny, la diferencia de edad, aunque no significativa, fue objeto de debate y especulación. Algunos consideraban que Atai era demasiado mayor para Sereny, mientras que otros opinaban lo contrario. Es importante recordar que la edad es solo un número. Lo que realmente importa en una relación son los sentimientos, la compatibilidad y el respeto mutuo. Juzgar una relación basándose únicamente en la edad es superficial y reduccionista. Además, la sociedad, en muchos casos, tiene una doble moral en relación con la edad en las relaciones. Los hombres mayores con mujeres más jóvenes suelen ser vistos con cierta condescendencia, mientras que las mujeres mayores con hombres más jóvenes son objeto de crítica y burla. Estas actitudes basadas en estereotipos y prejuicios no hacen más que alimentar la intolerancia y la discriminación. Pero, ¿y la verdad? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad, como siempre, es compleja y multifacética. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Atai y Sereny fue intensa, apasionada y mediática. Se amaron, se divirtieron y vivieron su romance a la vista de todos. Pero también sufrieron las consecuencias de la fama, la presión mediática y las expectativas del público. La verdad, en el caso de Atai y Sereny, probablemente se encuentre en una combinación de factores. Su relación fue auténtica con sus momentos de alegría, pasión y complicidad. Pero también se vio afectada por las presiones de la fama, las expectativas del público y las injerencias de la industria del entretenimiento. Es importante recordar que las personas, especialmente los artistas, son seres humanos con sus propias emociones, deseos y necesidades. No se puede reducir su relación a un simple guión o a una estrategia de marketing.
Después de muchos meses de rumores, especulaciones y desencuentros, la relación llegó a su fin. Y como era de esperar, el final también estuvo rodeado de controversia. Se habló de traiciones, de desilusiones y de un desgaste natural. Pero lo más importante, creo yo, es que ambos tomaron caminos separados y continuaron construyendo sus carreras por separado. El final de su relación, como era de esperar, estuvo marcado por la controversia. Los medios, ávidos de información, especularon sobre las causas de la ruptura. Se habló de traiciones, desilusiones y un desgaste natural. Sin embargo, lo más importante es que ambos, después de un tiempo, tomaron caminos separados. Las rupturas sentimentales, especialmente cuando son públicas, pueden ser dolorosas y traumáticas. Sin embargo, también pueden ser una oportunidad para el crecimiento personal y profesional. En el caso de Atai y Serinei, su separación les permitió enfocarse en sus carreras individuales y explorar nuevas oportunidades. Atai, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en su carrera, protagonizando series y películas de gran éxito. Ha demostrado su talento y su versatilidad actoral, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Y en cuanto a su vida personal, ha sido muy discreto, aunque se sabe que ha mantenido relaciones sentimentales. Atai, después de la ruptura, ha continuado su ascenso en la industria del entretenimiento. Ha demostrado su talento y versatilidad actoral, protagonizando series y películas que han sido aclamadas por la crítica y el público. Ha sabido reinventarse y asumir nuevos retos profesionales, consolidándose como uno de los actores más reconocidos de Turquía. En cuanto a su vida personal, ha mantenido una actitud discreta. Ha aprendido a proteger su privacidad y a evitar la exposición innecesaria. Sus relaciones sentimentales, aunque han sido objeto de interés, han sido manejadas con cautela y respeto. Serinei, por su parte, también ha brillado con luz propia. Ha participado en proyectos de gran envergadura, demostrando su talento y su capacidad de reinventarse. También ha mantenido una vida personal discreta, aunque siempre ha sido objeto de interés por parte de los medios. Serinei, al igual que Atai, ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha participado en proyectos de gran envergadura, demostrando su talento y su capacidad de adaptarse a diferentes roles. Ha sabido reinventarse y explorar nuevos caminos profesionales, consolidándose como una de las actrices más versátiles y talentosas de Turquía. En cuanto a su vida personal, ha mantenido una actitud discreta. Ha aprendido a proteger su privacidad y a evitar la exposición innecesaria. Sus relaciones sentimentales, aunque han sido objeto de interés, han sido manejadas con cautela y respeto. Hoy en día, Atai y Serinei han seguido caminos separados, pero ambos han dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. Su historia de amor con sus luces y sombras sigue siendo un tema recurrente de conversación. Y es que, como dice el dicho, las historias de amor más apasionadas son las que más perduran en el tiempo. A pesar de que sus caminos se han separado, Atai y Serinei han dejado una huella imborrable en la memoria de sus fans. Su historia de amor con sus luces y sombras sigue siendo un tema recurrente de conversación. Han demostrado que incluso en el mundo de la fama y el entretenimiento, es posible vivir experiencias intensas y apasionadas. En resumen, amigos, el escándalo de Atai y Serinei estuvo rodeado de mentiras, exageraciones y especulaciones. Pero la verdad es que su relación, como cualquier otra, tuvo sus momentos buenos y malos. Y aunque no todo fue perfecto, lo que sí es cierto es que nos regalaron un romance apasionado, mediático y digno de recordar. En conclusión, el escándalo de Atai y Serinei estuvo marcado por mentiras, exageraciones y especulaciones. Sin embargo, su relación con sus luces y sombras nos regaló un romance apasionado y mediático. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sus propias emociones y deseos. Así que, amigos, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les gustó descubrir la verdad sobre el escándalo de Atai y Serinei? Espero que sí, porque a mí me encanta compartir estos secretos con ustedes. Y recuerden que en este canal, siempre les traeré la información más jugosa y auténtica del mundo del espectáculo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación de Atai y Serinei? ¿Creen que fue amor verdadero o simplemente una estrategia de marketing? Me encantaría leer sus opiniones.
Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote. Chao.